alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. Enfrentando nuevos retos. Y sabe que esto de tener 2 reuniones es un nuevo reto que Dios nos ha colocado, y le damos gracias a Dios porque está en los planes de Él. Lo mismo que los retos que usted ha planeado, algunas veces solo, otros con su cónyuge o con alguien muy cercano a usted. Usted ha planeado tener nuevos retos para poder conquistar ese sueño que Dios ha dicho que es necesario que lo tenga. Hoy quiero nuevamente invitarles para que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Josué, el capítulo 3. El libro de Josué, Josué se enfrentó a un reto muy grande, y no solo él, sino con Caleb y otros más que vamos a mirar más adelante. Él se enfrentó a ese nuevo reto, que era un reto de conquista, de conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida por el Señor, la tierra que fluye leche y miel. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Jehová a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: tómelo para usted, apropiese de esto. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por este pueblo que está receptivo a recibir el mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como me imagino que hubo personas que no pudieron venir la semana pasada, por eso quiero hacerle un breve resumen para que usted se conecte. Si usted quiere mirarlo, ya esta predicación ya fue bajada para que usted la pueda ver en su casa y escucharla. Pero quiero conectarlo de acuerdo a lo que ministramos la semana pasada, y es como Dios nos lleva a tener muchas, pero muchas oportunidades. Yo creo que los que estamos aquí, puede suceder que la mayoría hemos perdido también buenas oportunidades, ¿cierto? Nos han brindado buenas oportunidades y hemos dejado de tomarlas por tomar otra que no nos resultó siendo una buena oportunidad. Pero Dios, en su inmensa misericordia y amor, sabe que nosotros muchas veces, como dijo alguien, nos volvemos expertos en equivocarnos. Pero Dios no quiere que sigamos así. Él nos deja porque Él nos da la libertad. Él nos deja porque cuando existen las equivocaciones, Dios no está allí. Entonces, si yo me proyecto a cumplir una meta o a cumplir con un reto y no lo puedo cumplir,
no porque usted no se haya esforzado, porque hay gente que no los cumplen porque no se esfuerzan, pero usted se esforzó demasiado y de un momento a otro le dio por tener en cuenta a Dios, pero no le resultaron. Entonces muchos han quedado desanimados por esto, pero hoy Dios quiere levantarnos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Así como Dios nos da oportunidades, también nos lleva a vivir nuevos retos. Cada día, la vida que llevamos nosotros es una vida de retos. Usted estaba pensando, viendo a mi hija con la niña, y anoche, pues esto es muy familiar, pero quiero contarles, anoche una idea muy bonita y a mí me gustó. Es que la niña la llevaron a nuestra cama para que tomara una frescura ya al lado de sus abuelos, y resulta que yo me despertaba cada nada, ya. Cada nada. Entonces yo dije, qué reto tan bonito esto, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, volví a vivir el pasado de los 4 retos que tuve con mis hijas, y yo dije, ¿verdad que las mamás son unas valientes al asumir ese reto? ¿Dónde están las mamás? A ver, ustedes son muy valientes cuando dijeron, ay sí, quiero un bebé, muy valiente. Pero quiero decirle a los papás que nosotros somos más valientes porque nos le medimos a eso. ¿O no? Somos más valientes porque nos le medimos a engendrar esos hijos. De todas maneras es un reto, hermano, porque por muy conchudo que sea el papá, tiene que trasnocharse, o se trasnocha o se trasnocha, porque no lo dejan dormir. Así no se levante, tiene que escuchar el llanto de la bebé. Entonces, todo esto son retos, pero hay que esforzarse. Hay que sacrificar muchas cosas que nos gustan a nosotros, como que nadie nos interrumpe el sueño. Nadie, porque yo estoy durmiendo y algunos se levantan hasta de mal genio. Pero tiene que sacrificarse, y así sucede en el reino espiritual. En el reino espiritual, Dios le dice, bueno, yo les voy a entregar, ustedes quieren algo diferente, quieren salir de la esclavitud. Entonces, como quieren salir de la esclavitud, de la rutina, de estar trabajando bajo el látigo de alguien que no tiene ninguna relación conmigo, entonces yo les voy a presentar este reto. Y el reto es que tienen que aprender a creerme, tienen que aprender a obedecer al siervo Moisés, y los va a sacar, los va a llevar por el desierto, y luego allí me van a adorar. Y luego se enfrentaron a este reto tan grande. Antes se enfrentaron al Mar Rojo. Y cruzar el Mar Rojo no es fácil, yo creo. Y hay gente que le da miedo andar en barco. ¿Alguien le da nervios andar en barco? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ustedes? Cobardes. No, sí, hay gente que le tiene mucho miedo que las olas y todo esto. Pero ellos se enfrentaron a este reto, pero lo lograron. No porque ellos se lo merecieron, sino porque Dios quiso que lo lograran, y ellos se esforzaron también. Ahora, el reto para ellos era cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán, dicen los estudiosos que estaban en tiempo de invierno, y el Jordán se había desbordado, estaba muy ancho. Dicen algunos que tenían 1 kilómetro de anchura, como para volearle un nado a eso. Pero Dios permitió que ese reto estuviera para ellos. ¿Sabe una cosa, iglesia? Entre más grande sea el reto para usted, más grande es la bendición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que Dios quiere darnos, bendecirnos grandemente. Dios quiere hacer eso, pero también quiere que usted y yo aprendamos a creerle más a Él. Ellos tenían que cruzar el Jordán, y por eso Dios le dice que para poderlo hacer, lo primero que tienen que es aceptar que el reto está sucediendo. ¿Ya? Usted tiene que aceptar que si se propuso, si hay un reto que usted dice yo tengo que lograrlo, tiene que aceptar que ya está ahí. Eso es como la mujer cuando acepta, y el esposo que quede ella embarazada. Ya cuando se embarazaron, ya no hay tiempo de echar atrás. Cuando nosotros decimos, cuando ella dice, ay, qué alegría, estoy embarazada, y usted salta y todo, dice, ya no hay tiempo de decir, ¿por qué lo hicimos? No es tiempo de abortar, porque eso no le agrada a Dios. Eso es desagradable delante de los ojos de Dios y trae mucha maldición, y ese es otro tema. Pero ya cuando usted ya emprendió un reto, le decía hoy a alguien, le dije, usted comenzó esto, hermano, ¿por qué no ha seguido?
por el tiempo, por esto. No lo haga, porque mañana emprende otro nuevo reto y sale con las mismas excusas o saca otras, pero no sigue con esto. Hay que continuar, hay que seguir. Entonces hay que aceptar que el reto está ahí. Por eso ellos llegaron hasta el borde del Jordán y reposaron 3 días y dijeron: sí, es verdad, sí existe un río que hay que cruzarlo, hay un reto muy grande que hay que pasar. Y si usted lo trae en esos tiempos, quizás no sea el Jordán, sea las Ceibas que se desbordaron, quizás sea el Magdalena, sea otro río, o quizás no sea ninguno de estos, pero sea un reto muy grande que usted se propuso y dijo: me voy del país, o me voy a quedar aquí, me voy para Neiva, o me quedo en Neiva. Pero lo cierto es de que si usted inició esto, tiene que reposar, tiene que parar allí y decir: en realidad ya estoy aquí frente al reto este. Ahí está, no es un cuento, no es un cuento de hada, no es una película la que me están presentando. Yo le pedí a Dios, yo le he dicho al Señor: quiero enfrentarme a esto. Entonces debe mirar la realidad de que los retos no son fáciles de lograr. Amén. Los retos no son fáciles de lograr cuando nosotros nos proponemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Cuando le pedimos a Dios que nos guíe en esto, va a ser muy fácil. Entonces, cuando no se espera en el Señor, pues entonces entra el desespero. Y les decía que el desespero, la desesperación es una mala consejera. Por eso Dios llevó a Josué y a Caleb y a su ejército y a los sacerdotes para que ellos reposaran en el Señor. Y ese reposo del Señor, cuando estaba escribiendo este tema, venía a mi corazón algo, y es que recuerda que Jesús dijo: yo soy el Hijo del Hombre, el Señor aún del día del reposo. Eso dice el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 5. Porque la gente estaba peleando de que no, es que están comiendo el día de reposo, el día sábado. El otro: no, es que sacó allá un burro del día de reposo. No, es que ellos no están guardando el sábado. Y Jesús le dijo: ¿saben una cosa? Es que el Hijo del Hombre es el Señor y aún es el día del reposo. Jesús no dijo: yo soy el Señor del día de la pereza, porque hay gente que confunde el reposo con la pereza. Por 8 días hablábamos sobre eso, y también hablamos de que hay que visualizar y actuar para poder conquistar estos retos. Hay que visualizarlos y actuar de acuerdo a lo que Josué hizo, que él estuvo allí los 3 días, visualizó el reto y entonces actuó y dijo: vamos a hacer lo que Dios dice. Los sacerdotes van a llevar el arca, nosotros vamos a ir muy a distancia del arca, y el pueblo va a estar allí tras el arca, porque ustedes van a caminar por caminos que nunca han andado. Y voy a decirle algo, iglesia: los retos, muchos retos son desconocidos para nosotros. Nos vamos a encontrar con cosas que nunca nos habíamos imaginado, pero cuando nosotros dejamos que Dios sea el que vaya abriendo camino, el que nos abre camino, entonces no vamos solos, no vamos ciegos, vamos guiados por Dios. Y cuando uno se deja guiar por Dios, no hay pérdida. Vuelvo y repito: usted tiene su empresa, y si usted se deja guiar por Dios para nuevos retos, usted dice, un ejemplo: yo me voy a ampliar para allá, voy a tomar este local, lo voy a comprar en el nombre de Jesús, o voy a comprar este local. No lo haga solo, dígale a Dios si Él está de acuerdo con comprar este local, porque puede suceder que usted, el que esté allí cerrado y encaprichado de que este es el que tiene que ser, pero Dios le dice: hijo, es que yo le tengo algo mejor, le tengo un mejor local. Por eso es muy importante dejarnos guiar por el Señor en todo reto. Dios le dijo a Josué: ustedes van a andar un camino que ni siquiera lo conocen, pero necesitan de mí, que soy la guía. ¿Sí? Lo tercero es que Dios le dijo a Josué: salgan de su comodidad. Salgan de su comodidad, porque es necesario salir de la comodidad y marchar. Aquella persona que no sale a enfrentar el reto es porque no quiere salir de la comodidad. Nosotros estábamos muy cómodos en Peniel. Para mí estábamos cómodos. Nos salimos de la comodidad, aunque el lugar es un lugar muy bonito y es bien,
está apropiado, bien propicio, buena servicio para todos lados de transporte, pero allá era muy cómodo. Allá yo no me cuidaba de que de pronto me dé el bajista con el bajo en la cabeza, porque lo tengo aquí pegado. Allá yo tenía todo donde moverme, aquí me toca estar más quieto. Hay que salir de la comodidad y enfrentarse a los nuevos retos, porque Dios nos ha traído a este lugar para enfrentar otro reto. Amén. Un reto guiado por el Señor, no es salir a la carrera, pero hay que salir de la comodidad. Y aquí quedamos la semana pasada y quiero entrar a un cuarto reto, un cuarto paso que Dios le llevó a Josué para que él lo viviera. Versículo 4 del capítulo 3 de Josué dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Si usted quiere enfrentar ese reto, usted va a iniciar a enfrentar este nuevo reto, tiene que considerar lo que tiene. Y perdone la redundancia, hay que considerar con qué cuento yo. Yo voy a enfrentarme a un reto de ser empresario, porque aquí hay varios empresarios y a mí me agrada lo que es el comercio, la empresa. Si yo voy a iniciar con una empresa, una panadería, usted debe saber con qué cuenta. Porque si va a iniciar una panadería y empezando de que no le agrada el olor al pan, no se meta a eso. Porque usted nunca va a estar en el momento que están fabricando allí el pan, porque eso bota mucho olor. Si usted va a enfrentar una panadería, tiene que saber con qué cuenta. Usted sabe, usted conoce de lo que va a hacer. Usted sabe hacer pan. Nosotros nos enfrentamos a un reto con mi esposa, tuvimos una panadería, no sabíamos, pero conseguimos una persona que él sabía y sabe bastante de esto. Pero en medio de esto, el reto, nosotros le aprendimos a él. Mi esposa tomó fórmulas y todo, y el día que dijo: me voy a ir de aquí a ver qué hacen sin mí. Yo lo único que le dije, lo único que yo sé es que Dios no está enfermo ni tampoco se ha muerto. Aquí nadie es importante, el más importante es Dios. Y se fue. Pero nosotros en lo que medio aprendimos con ella, hicimos pan, todos torcidos allí, pero muy sabrosos, y Dios allí nos respaldó. ¿Con qué cuenta usted para ese nuevo reto? Josué, ¿qué fue lo que dijo? Josué comenzó y miró a su alrededor. Estaba el reto allí. Vamos a visualizarlo acá muy cerca. Hay que cruzar las ceibas, no hay puente por donde pasar, está crecido ese río y el reto es pasar las ceibas. No, como yo sé nadar, me da lo mismo que se quede mi mujer, con eso me la quito de encima. Me da lo mismo que se queden los hijos. No, el reto es pasar con todo y familia. El reto de salvación que estuvimos el miércoles orando es: no solo yo me salvo, no solo yo debo salvarme, es mi casa, es mi familia, es la ciudad. Todos necesitamos salvarnos. Entonces Josué llegó y hizo lo siguiente, dijo: bueno, ¿con quién cuento? Primeramente yo cuento con el ánimo que tengo, con la fe que tengo, que eso es lo más importante. Segundo, contaba con un aliado muy especial aparte de Dios, Josué. Josué, un hombre fiel. ¿Y por qué Dios le colocó a Josué al lado de Caleb, al lado de Josué? ¿Por qué lo colocó? Porque él lo sembró. ¿Recuerdan que Josué mantenía siempre allí con su pastor, con Moisés? Cuando Moisés subió a tomar las tablas, Josué se quedó allí en el pie de la montaña, orando por su pastor también y esperándolo. Él fue fiel, Dios le colocó a alguien fiel al lado. Después Josué se dio cuenta que tenía los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes estamos aquí? Los sacerdotes, un apoyo muy grande para ellos. Miró que estaban los oficiales. Dijo: yo cuento con los oficiales. Los sacerdotes van a llevar el arca en sus hombros, se van a esforzar,
pero también los oficiales están allí para respaldarnos. Y también contaba con muchos de su pueblo, aunque no con todos, porque unos desanimaban y estaban desanimados. ¿Con qué cuenta usted o con quién cuenta usted para ese nuevo reto? Eso es muy importante nosotros saberlo. David, aunque muy joven, se enfrentó a un nuevo reto. ¿Cuál fue el reto para David? Derribar a Goliat. Goliat tenía asustado al pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede con los Goliat que se nos presentan a nosotros. Muchas veces quieren asustarnos, amedrentarnos. Muchas veces quieren que nosotros dejemos de lado la bendición que Él nos ha dado. Entonces David dijo, ¿con qué cuento yo? Primero, cuento con el brazo de Dios, que es lo más importante. O sea, el poder de Dios está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Yo no voy a pelear solo. Aunque el otro me diga que vengo con palos como un perro o con piedras. Aunque el otro me diga que si es que lo considero como un perro, yo voy es con el poder de Dios. David contaba con eso, contaba con 5 piedras y contaba con una Honda, no una moto, sino de esas que usábamos antiguamente. Estos jóvenes no lo conocen, pero nosotros los que estuvimos un poquito por allá en los montes pajareando, usábamos la cauchera y usábamos la Honda en ese tiempo. Pues es feo decirlo, pero es un pasado, se usaba mucho para tirarle a la policía. Ahora ya no se usa, gracias a Dios. Pero esa Honda, David dijo, yo cuento con esto, cuento con la experiencia de esto y cuento con las 5 piedras. Contaba con mucho, delante del ojo del hombre decía, ¿eso para qué? Pero él sabía qué era lo que tenía, pero algo muy importante, y es que él tenía fe, tenía mucha fe. Usted, así sea poquito lo que tenga, en lo material no interesa. Lo más importante es que tenga una fe muy grande, un ánimo voluntario para seguir adelante. Sabía pues que Dios no le iba a faltar, sabía que Dios siempre iba a estar con él y por eso enfrentó ese nuevo reto. Hay que vencer. Es necesario que usted y yo aprendamos a ser vencedores. Es necesario quitar la mentalidad de derrota. Es necesario quitar la mentalidad de pereza. Es necesario quitar esa mentalidad donde colocamos esos límites para no seguir adelante. Mire, hay algo, parece esto vanaglorioso o orgulloso. Cuando yo veo que, porque hace mucho tiempo, yo les comentaba, pues gloria a Dios, teníamos una motico, un 80, y ahí en ese tiempo no molestaba la policía y nos íbamos para la iglesia. Me iba manejándola, se iba Zuli y Lorena, ahí íbamos con ellos y después me venía de allá a llevar a mi esposa y Jennifer. Ahí tenía mi tribu, la llevaba a la iglesia. Pero cuando yo estaba con esa tribu un día, pues salimos de un servicio y me paré en un semáforo con mis 2 hijas atrás, ya ellas estaban adolescentes. Y un tipo en un carrazo ahí, una camioneta grande y su música pum, 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 pum. Y con unas mujeres ahí tomando cerveza y lo miraban a uno con ese menosprecio. Lo miraban a uno con ese menosprecio como diciendo, pobrecitos en lo que andan y nosotros como estamos. Pero cuando, esto parece vanaglorioso, pero cuando Dios le ha levantado a uno la estima, cuando uno sabe que uno es muy importante para Dios, que las cosas, dice Colosenses 3, son pasajeras. No estoy diciendo que no son importantes, que no es bueno tener un buen carro. ¿A quién no nos gusta tener un buen carro? ¿O a quién no le gustaría tener un buen carro? ¿A quién no nos gustaría tener una excelente casa, mansión? ¿A quién no nos gustaría? A todos, ¿cierto? Porque nuestra mentalidad no es una mentalidad que coloca límites de pobreza. Pero cuando yo miré una cosa de esas, yo dije, yo soy más importante que esa gente. Yo no se lo dije a ellos porque ellos no lo iban a entender. ¿Y por qué sería más importante? ¿No cree, pastor, que es algo orgulloso? No, porque los hijos de Dios para Él somos muy importantes, hermano. Los hijos de Dios, dice Malaquías, que somos una perla preciosa en sus manos.
un tesoro en las manos de Dios. Por eso, cuando Dios nos permite esos nuevos retos, Dios se deleita, escucha iglesia, Dios se deleita viéndonos a nosotros conquistarlos. Él se deleita viéndonos a nosotros triunfar, salir adelante, porque ¿quién no se pone contento? ¿Quién no se pone alegre? ¿A quién no se le aumenta la fe cuando ve que ha logrado los propósitos que usted venía, por los cuales venía orando con anticipación? Usted se siente contento, usted se siente realizado o realizada cuando ve que gracias a Dios lo he logrado, ¿sí? Como cuando el joven está detrás de una niña que quiere ser él el novio o ella quiere ser la novia de él, cuando ya lo tiene dice, gracias a Dios lo logré. Eso es una conquista, de que sea un buen hombre o una buena mujer como usted. Yo le dije un día a alguien, yo le dije, ve hermano, las buenas esposas, las esposas buenas, no que están buenas, como también están buenas, las buenas esposas se están escaseando. Solo las consigue como una verdadera hija de Dios, allí las consigue. Los buenos esposos también se están escaseando. Le dije, en conclusión, ¿por qué no nos cuidamos? ¿Por qué no cuidar la mujer que Dios nos ha dado y por qué no cuida el esposo que Dios le ha dado? En medio de todas esas debilidades o falencias que tenemos, debemos aprender a valorarnos más. Amén. Entonces viene un quinto reto, o no reto, sino un paso para lograr el reto. Versículo 5, que sin esto no conseguimos nada porque no agradamos a Dios. Si usted quiere agradar el reto, no lo va a agradar a Dios sin esto. Y le dijo Josué, dijo al pueblo, versículo 5, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre cada uno de ustedes o vosotros. Cuando yo leo esto, Dios me lleva a algo muy importante para yo lograr este reto, y es, tengo que consagrarme para Dios. Debo consagrarme para el Señor. Hombre, Dios me llevó a lograr eso. Dios me prepara para poder lograr ese reto, para poder conquistarlo. Pero si mi corazón está sucio, si mi corazón no está consagrado para Dios, esa bendición escasamente va a durar pocos días si es que lo llega a lograr. Dios le está diciendo a Josué, dígale al pueblo que tienen que asumir este reto también, porque el reto de la consagración o santificación también es un nuevo reto para nosotros. Si se acostumbra a vivir en la carne, el nuevo reto es vivir en el espíritu. Si estamos acostumbrados a que yo para poder lograr un contrato tengo que mentir, el reto, ¿cuál sería el reto que nos coloca Dios? No mentir, ser íntegros, que Dios nos lo va a dar. Amén. No es que si yo no hago esto se lo dan a otro, otro va a hacer esto, no importa. Dios le tiene algo mejor, porque Dios respalda la verdad, porque Él es la verdad. Santifiquémonos para el Señor, porque nadie puede servir a dos señores. Eso dijo Jesús. Yo no puedo servir a la mentira y a la verdad. Yo no puedo servir al engaño. Yo no puedo servir a la falsedad y decir que estoy sirviendo a Dios. No, tengo que ser íntegro para el Señor, porque si soy íntegro para Él, voy a ser íntegro para con todos los demás. Usted quiere lograr nuevos retos, usted quiere lograr conquistarlo, entonces debemos aprender a caminar según las normas de la palabra de Dios. Gústenos o no nos gusten, hay que caminar según las normas, los preceptos de la palabra de Dios. Cuando usted trabaja en una empresa, allá existen reglamentos, es que llaman, ¿cierto? O normas. Si la entrada allá es 7 de la mañana, usted no puede llegar 7:10, 7:15, 7:30, porque los reglamentos me dicen que es a las 7 que yo ya debo estar allí con las pilas puestas.
Entonces, si no me someto a esto, está muy de buenas si a usted no lo han sacado. Porque uno como el dueño de una empresa o el administrador también tiran cálculos. Si son 5 personas que tengo laborando o 10 personas que me laboran a mí y cada uno me tumba media hora, súmelo por 10, son 5 horas que voy a perder diaria. Multiplíquela por 8 o 7, 35 horas en la semana. Multiplíquela por un mes, ¿cuánto le da? 140 horas. ¿Qué empresa no va a fracasar así? Entonces nosotros debemos aprender a asumir nuevos retos, ser íntegros. La integridad trae santidad, o la santidad trae integridad. Donde quiera que estemos, hermano, donde quiera. Tal vez nosotros nos hemos vuelto intensos, pero necesitamos cada día volvernos más intensos con el cumplimiento, con ser uno cumplido. No es el horario, pura hora colombiana, no, hora cristiana. La hora cristiana es esta, amén. La hora cristiana en mi trabajo es esta. La hora cristiana en mi estudio, los que están estudiando. Ojo, no es que es aburridora la clase con el profesor. No importa que sea aburridora, tiene que llegar a esa hora. ¿Ya? La hora donde quiera que estemos. Le puso cita a alguien. ¿A qué horas? A las 8. No, ese llega tarde. No importa que él llegue tarde, usted llegue temprano y le va a dar ejemplo. Usted tiene la autoridad para decirle, hermano, mire, ¿por qué no me dijo más bien que llegaba a las 9? Y yo hubiera llegado a las 9. Entonces, todo esto es parte de ¿qué? De la santificación. ¿O será que me estoy espiritualizando mucho? Es la verdad, porque eso es integridad. Ahora, Dios lo lleva a algo muy importante, y es que Dios le dice, porque Él está diciendo a Josué que tiene que santificarse, sencillamente para que valoren. Porque es que la persona que vive consagrada para Dios valora lo que Dios hace. Iglesia, nosotros nos consagramos para el Señor. Todo lo que Dios haga para nosotros es una bendición muy grande, por muy pequeña que nos parezca. Hay gente que cree que bendiciones que fue a sacar, tenía 10,000, 20,000 pesos allá en el banco, gracias, y cuando resulta que en la cuenta le aparecieron no 20,000 sino 200 millones. Eso sí es un milagro de Dios. Ese es un milagro de Dios. No, milagro es que usted esté diciéndole, Señor, no tengo ni siquiera para comprar un pan en este día, pero tú lo tienes todo. Y apareció un milagro muy grande. Alguien le dijo, oiga, lo invito a que se coma un pan, así se engorde, pero ¿cómo así un pan? Y le dio un pan de 300 pesos. ¿Es un milagro de Dios o no es milagro de Dios? ¿Es un milagro de Dios? ¿Por qué? Porque no le dijo, le invito a que me reciba 200 millones. A las cosas más pequeñitas que para nosotros nos parezcan, que vengan de parte del Señor, es la preparación de Dios para darnos lo más grande. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Cosas pequeñas que para nosotros nos parece, no, eso es muy normal. Claro, ¿por qué me manda Dios un pan si sabe que me estoy cuidando el cuerpo? Es un milagro de Dios. Entonces hay que consagrarnos para valorar más los milagros de Dios, para que nosotros nunca nos olvidemos de quién fue el que nos hizo el milagro, que nunca nos olvidemos de quién fue el que nos llevó a caminar para lograr esos retos. Dios le dijo en Deuteronomio, le dice al pueblo, cuídense de no olvidarse de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. Cuidémonos de no olvidarnos quién fue el que colocó en nuestro corazón ese nuevo reto y que nos dio las fuerzas y el esfuerzo para caminar para ese nuevo reto, y el que nos ayudó a conquistarlo. Cuidémonos de no olvidarnos de eso. Usted lee en ese libro de Deuteronomio, lee esto y se va a dar cuenta, de Deuteronomio 6, léalo en su casa y se va a dar cuenta de cómo fácilmente el hombre se puede olvidar de Dios.
cuando ha construido casas, cuando tiene ganado, cuando tiene riquezas, entonces algunos se olvidaron de Dios. Y el Señor está diciendo, cuídese de no olvidarse de quién fue el que le sacó de allá. Cuidémonos de esto. ¿Por qué hay tanto ministro arrogante? ¿Por qué hay tanto ministro vanidoso que empezaron pequeños y ya son muy grandes, pero se volvieron orgullosos? Y Dios está diciendo, advirtiendo, cuídense. Donde Dios lo tenga en su empresa, cuídese. Cuídese de seguir siendo el hijo de Dios, el que da ejemplo, el sencillo, la persona sencilla, que no necesitan hacerle antesala para que usted les dé un saludo. Cuídese de esto. Lo sexto, obedezca y proceda. Hay que aprender a obedecer a Dios, porque sin obediencia no vamos a obtener esos nuevos retos. Sin obediencia no se puede obtener. Entonces no se ven los resultados. No se ven resultados si no obedecemos. Aquí viene algo muy importante por la cual mucha gente ha perdido la bendición de obtener esos nuevos retos, esas conquistas de Dios. Y yo le he llamado, desarrolle paciencia y aprende a esperar en el Señor. En ese versículo 7 del capítulo 3 de Josué dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, cuando aprendemos a obedecerle a Dios, a desarrollar esa paciencia y aprendemos a esperar en el Señor, entonces viene una honra de parte de Dios. Una honra. ¿Cuál es la honra? Y es que Dios hace el milagro de que usted y yo podamos conquistar esos nuevos retos. ¿Por qué? Porque aprendimos a descansar en el Señor. Descansó 3 días. Ellos descansaron 3 días. Ellos aprendieron a descansar esos 3 días. Entonces así Josué honró a Dios y Dios lo honró, haciendo que cuando Dios le da la instrucción, ellos obedecen. Dios le dice, los sacerdotes cargan el arca, los otros van tras el arca. Van los sacerdotes, pisan el borde del río, y tan pronto pisen ese borde del río, las aguas se van a detener y el pueblo puede pasar en seco. El mismo milagro que hizo con Moisés, ahora lo estaba haciendo con Josué y Caleb. ¿Sabe qué? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No es que el milagro se lo hizo fue al pastor porque el pastor es muy puro. No, el milagro también se lo hace a usted. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dios quiere eso para nosotros. Obedezcamos. Alguien podría decir, ay no, esa agua está muy fría, yo no meto los pies allá. Hay que obedecer. Mire lo que pasó con Naamán. Le mandaron a decir, usted tiene que zabullirse, me gusta traerlo acá, tiene que irse para Río Loro. Ustedes conocen dónde es Río Loro, ¿no? Los que viven en el sur lo conocen bien. Tiene que ir a Río Loro y zabullirse allá 3 veces. Es agua sucia, es agua contaminada. ¿Para qué? Si yo tengo las ceibas aquí al lado, es más limpia. Y Dios le dijo, es allá donde usted tiene que irse a zabullir si quiere ser sano. Y él así a regañadientes dijo, bueno, listo, yo voy a ir. Y fue y lo hizo, y dice que su piel fue más limpia que la de un niño. ¿Por qué? Por algo que se llama obediencia. Algo que de pronto nos ha costado obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se obedece a medias. Señor, yo le obedezco en esto. ¿En qué le voy a obedecer, Señor? Yo le obedezco en qué. Hay en las promesas. Yo le voy a recibir, o yo, Señor, le voy a obedecer. Pero en las demandas no, Señor. Demandas conmigo nada. No, la palabra de Dios se cumple es en todo. No es lo que a mí me parezca. No es lo que a mí se me antoje. Dios dice, gózate con la mujer de tu juventud. Dios no le está diciendo gózate con las mujeres jóvenes. Deleítate con la mujer de tu juventud, mírela a ella.
¿Para qué tiene que estar mirando lo que no le pertenece? No sea envidioso con lo que no tiene. Y Dios está diciendo, aunque vea gordita a su mujer o flaquita, aunque vea a su marido barrigón, como lo vea, gózate con él, gózate con ella. ¿Sabe qué es esto? Esto es una demanda de Dios para que nosotros aprendamos ¿a qué? ¿A qué aprendamos? A obedecer. Dígalo conmigo, obedecer. Obedecer lo que Dios dice nos trae bendición. Entonces ellos pisaron el borde de las aguas y se detuvieron porque obedecieron. Y los sacerdotes, mire el oficio tan importante, sacerdotes. Los sacerdotes iban adelante con la presencia del trono de Dios y los demás seguían. Cuando nosotros los sacerdotes vamos con la presencia de Dios, llevando nuestra casa dirigida por Dios, con su presencia, todos los que vienen tras de nosotros van a ser bien dirigidos. Si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Mire el oficio del sacerdote, porque vamos a ser llamados a cuenta ya delante de Dios en ese momento. En el momento que lleguemos allá, Dios nos va a decir, yo le di un ministerio, el ministerio más grande que le he entregado, el ministerio más importante es ser un sacerdote, un modelo para su casa, porque Dios nos va a llamar a cuentas por esto. Pastor, ¿qué hago si mi marido no viene? No importa, usted mujer siga siendo ese ejemplo, porque su marido va a llegar en el nombre de Jesús. En el tiempo que Dios quiera lo trae, va a llegar y tiene que ser ese sacerdote. Hay que desarrollar la paciencia. ¿Cuánto tiempo llevo orando por ese nuevo reto? ¿Cuánto tiempo llevamos orándole al Señor por algo? Y yo, por lo que le he contado a ustedes antes, yo he seguido orando y no he visto resultados hasta ahora, pero yo sé que los voy a ver muy pronto. Algo personal de ventas de artículos y esto. No ha habido el cliente, pero Dios lo tiene ya, porque ese es el Señor. Ahora quiero decirles algo. Mi primer paso de fe me lleva al éxito. Decidámonos. Eso es como le decía en estos días a una persona: ¿usted quiere ser libre de eso? Perdone y pida perdón. ¿Sabe qué es lo más difícil de pedir perdón? Es dar el primer paso, tomar la decisión de decir, yo voy a perdonar y voy a reconocer y voy a pedir perdón. Así como nos cuesta, porque viene algo que se opone, que se llama orgullo, viene algo que se opone, que se llama soberbia, y eso no nos deja pedir perdón. Pero cuando yo tomo la decisión y doy el primer paso diciéndole, Señor, yo solo no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Damos el primer paso, entonces Dios aplaude eso. El Señor se alegra y dice, mi hijo ha tomado la decisión de dar ese primer paso y yo lo voy a respaldar, porque Dios respalda todo lo que se haga con una buena actitud de corazón. Y el éxito no proviene solamente de tener poder. El éxito no proviene solamente de tener contactos personales, dinero, sino de asumir los nuevos retos en el Señor. Hay algo que le vino así de un momento a otro, una locura a usted. Así le parezca loco a usted, dígale, Señor, usted está en medio de esta locura. Para otros puede ser una catástrofe, para otros puede ser algo que usted no vaya a lograrlo, pero para usted, cuando se lo presenta a Dios y Dios le confirma, hágale. Como decía mi papá, hágale, mijito, hágale y no eche para atrás. Entonces, asumir esos nuevos retos en el Señor es muy importante.
¿Sabe qué fue lo único que Dios le dijo a Josué para animarlo? Le dijo: sea fuerte, sea esforzado y sea valiente. No tenga temor, porque el temor paraliza. Sea valiente, sea esforzado, aunque le vaya difícil, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Eso era para Josué, eso era para Moisés. No, es para usted, es para mí en esta mañana. Dios está conmigo, no importa. Usted perdió trabajo o contratos, usted tuvo un fracaso económico, no importa. Es que su Dios no es el trabajo, no es el contrato, su Dios no es eso. Nuestro Dios está en los cielos y Él es el dueño de todo aquí en la tierra. Ay, pastor, es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Claro que no. Y yo le puedo decir lo mismo: usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, pero Dios sí lo sabe todo. Entonces seamos esforzados y valientes para poder lograr lo que tenemos. Avancemos, tengamos valor para seguir adelante, no retrocedamos. Una película antigua: retroceder nunca y rendirnos jamás. Así usted esté triste, llore. Entonces llore, y si quiere llorar ahora, llore. Que no le vamos a decir: la niña que está llorando allá no puede volver a la iglesia. En esta iglesia no se llora. Llore, haga duelo, pero levántese en el nombre de Jesús. Deje que se le acabe la tristeza allí, pero levántese en el nombre de Jesús y sea esforzado y sea valiente. No temas, porque Dios también está contigo. Coloque sobre sus pies. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.